quizás sí o quizás no les cause morbo, porque a la gente siempre le causa morbo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pero te voy a contar cómo prácticamente caí en un trastorno de la conducta alimentaria y cuáles fueron las estrategias que me ayudaron a salir de ahí. O sea, primero te voy a contar cómo fue que caí, ¿de acuerdo? Cómo fue que caí. Y fue más o menos cuando vino la pandemia. Es decir, cuando vino la pandemia lo que pasó fue que no me deprimí, pero sí es verdad que como estaba acostumbrado a entrenar, a salir a dar pasos y demás, y durante la pandemia encima te mantenían encerrado en tu casa, o sea, no podías salir a absolutamente ningún lado. ¿De acuerdo? No podías salir ni a caminar, literalmente. Y si te veían caminando de dos, recuerdo que habían tanquetas con policías en las esquinas. Al menos en Perú fue así, creo que en varios países fue así. Pero tanquetas con policías en las esquinas que si salías de dos, aunque sean de la misma familia, no podías hacerlo. Entonces tenía que ser uno por familia a comprar. Entonces, claro, para una persona que está acostumbrada a dar un montón de pasos diarios, que está acostumbrada a entrenar, todo eso es brutal. O sea, brutal en términos negativos, ¿no? O sea, evidentemente luego me puse a entrenar en casa, pero la motivación no era la misma. Y al final, eh, luego te voy a explicar qué es lo que pasa con la motivación y cómo funciona. Pero básicamente, toda la evidencia nos muestra que, que, que tú tienes un tanque, ¿de acuerdo? Tú tienes un tanque y, por ejemplo, la fuerza de voluntad es un recurso limitado y esa fuerza de voluntad se va desgastando. Entonces tú tienes varias opciones. Primero, entender qué es lo que desgasta la fuerza de voluntad. Y ahora vas a entender por qué me pasó lo que me pasó. Te lo voy a decir después, pero primero quiero que entiendas eso porque es crucial para que entiendas por qué me pasó. Lo primero es la fuerza de voluntad, cómo se desgasta. Se desgasta según la evidencia existente al tomar decisiones y al resistir tentaciones. Son dos cosas que sabemos que desgastan la fuerza de voluntad. Tenemos experimentos, por ejemplo, donde a niños, incluso adultos, se les hace resistir una tentación y luego se les hace tomar una decisión. O, por ejemplo, se les pone a resolver un problema matemático y pasan menos tiempo intentando resolver el problema matemático aquellos que tuvieron que tomar decisiones previamente y aquellos que tuvieron que resistir tentaciones previamente. O sea, tomar decisiones y resistir tentaciones definitivamente desgasta la fuerza de voluntad. Es algo bastante avalado por la evidencia, aunque no tengamos una unidad de medida para la fuerza de voluntad aún. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tú tienes otra opción. No desgastar ese tanque o aumentar el tamaño de ese tanque. Y el tamaño de ese tanque se puede aumentar. ¿Cómo? Si tú aumentas cosas como la motivación. Es decir, la motivación lo que hace es llenar ese tanque y aumentar su tamaño. Entonces, si tú aumentas el tamaño del tanque, evidentemente es mejor, ¿de acuerdo? Es mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este caso cayó la motivación. Entonces el tamaño del tanque se redujo, ¿no? ¿Y qué fue lo que me pasó? Lo que me pasó fue que no tenía motivación para hacer dieta. Es decir, recuerdo que comía cualquier cosa, ¿no? O sea lo primero que veía, lo cogí y lo comía. O sea, no sé, galletas, etcétera. Entonces, evidentemente caí en una conducta que no era para nada saludable, ¿de acuerdo? Estaba triste, no voy a decir deprimido porque es una situación clínica complicada, pero triste porque yo le diría deprimido, ¿de acuerdo? Pero vamos a ser estrictos. Estaba triste porque no me gustaba cómo me veía, aparte que no me gustaba cómo me veía, estaba empeorando, aparte no tenía la motivación para hacer dieta. Entonces fue un acabose total, por así decirlo. Y en ese momento no me importaba realmente, o sea, yo decía, bueno, ya después comenzar a hacer dieta, después comenzar a hacer las cosas. ¿Y qué pasó? Que intenté volver a hacer dieta y no pude. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo que no pudiste? No pude. Es decir, no pude. ¿Por qué? Porque no pude aguantarme y tuve atracones a los pocos días. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque justamente mi motivación había disminuido tanto que mi fuerza, que el tanque se había reducido a niveles muy bajos. Entonces no era capaz, aún que ya sabía hacer dietas, aunque mi dieta era sostenible, no era capaz de mantenerla. Porque tenía cero de motivación. Eso es horrible, no se lo deseo a nadie. Entonces en ese contexto, cuando intenté hacer dieta sin haber recuperado el sentido y la motivación, porque si no tienes un propósito para hacer las cosas, difícilmente puedas hacerlas. O sea, por eso es que fracasan tanto eso de vamos a los nuevos hábitos, la nueva rutina. No, los hábitos y la rutina diaria no funcionan a menos que tengas un propósito. Tienes que tener un propósito en la cabeza. Si no tienes un propósito en la cabeza, no va a funcionar. ¿De acuerdo? No va a funcionar. Tienes que tener un porqué de fondo. Si no, es algo vacío. No importa cuántas rutinas mañaneras hagas, no importa cuántas estructuras hagas. Todo esto fue lo que me pasó a mí, que perdí un propósito definido. Y posteriormente, ¿qué pasó? Pasó que
que volví a intentar hacer dieta y fracasaba una y otra vez con atracones en las noches. De galletas, de pizza, de lo que sea. A ver, y como yo era una persona que conocía del tema en ese momento, nunca llegó a ser un trastorno. ¿Por qué? Porque yo sabía primero que cómo solucionarlo, sabía cómo solucionarlo. Segundo, sabía que la probabilidad de éxito era muy baja. De hecho, la gente que sufre trastorno por atracón en general no logran recuperarse del todo de eso. Yo lo conseguí realmente, pero era consciente de esa realidad. Muchos no son conscientes de esa realidad. Entonces, cuando eres consciente de esa realidad, te obligas a poner más trabajo porque sabes que es improbable que salgas de ahí. Pero al mismo tiempo conocía el cómo, ¿de acuerdo? Y es una sensación horrible. ¿Por qué? Porque te sientes frustración, asco de tu cuerpo, vas empeorando cada vez, lo intentas y fracasas. Es como ir en un bucle en picada hacia abajo. ¿Y qué fue lo que hice? O sea, ¿cómo lo solucioné? Realmente la solución para esto es psicológica, ¿de acuerdo? Psicológica, o sea, es un trastorno de la conducta alimentaria psicológica. ¿De acuerdo? Primero, mi dieta no era muy restrictiva. Así que en el caso de que tu dieta sea muy restrictiva, tu solución es ir a un patrón de dieta normal. Para eso te recomiendo que te asesores con alguien. Porque una dieta no tiene por qué ser restrictiva. Entonces, en mi caso era aumentar la motivación. Pero ya tenía el problema. Entonces, desde el momento que ya tienes el problema, tienes que buscar una solución para ese problema independientemente de la motivación. Porque ya es algo que puede volver a suceder. Y si puede volver a suceder, no importa tu grado de motivación, ya es un problema para ti. ¿De acuerdo? Todo lo que interfiera con poder desarrollar tus objetivos vitales y tu vida diaria con normalidad es un problema. Me da igual si es catalogado como trastorno, no tiene ningún sentido eso porque va a empeorar tu calidad de vida, punto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero, cambiar el chip mental. Y esto es lo que te voy a decir acá, es brutal, es la clave para solucionar este problema si es que tú lo tienes. ¿De acuerdo? ¿Qué chip mental? Quiero que analices el bucle que tiene la gente que tiene trastorno por atracón. Primero, en general, realiza una dieta demasiado restrictiva para su grado de motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que mi dieta no era demasiado restrictiva y no producía hambre, sí lo era para mi grado de motivación en ese momento. Entonces tenía que regularla al alza, aumentar las calorías de cosas incluso que me apetecieran. Entonces eso fue lo que hice. Pero mira el proceso, mira el círculo vicioso cómo se genera. Comienzas haces una dieta que no puedes mantener en función de tu grado de motivación. La mayor parte de gente no es que tenga poca motivación, la mayor parte de gente es que hace patrones dietéticos demasiado restrictivos, de 800, 1200 calorías, no saben ni lo que hacen, no saben cuánta fibra comer, cuánta grasa comer, un desastre. En esos casos es aún más fácil. Solamente hay que arreglar el patrón dietético. En este caso era más complicado. Pero mira el círculo vicioso. Hacen dieta demasiado restrictiva, entonces no pueden resistir esa dieta justamente por ser demasiado restrictiva. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que tratan de compensar porque tuvieron un atracón, tratan de compensar, tener una conducta compensatoria después, que puede ser o realizar más cardio, comer menos al día siguiente, y en un contexto donde la dieta ya es muy restrictiva, restringirlo aún más, que va a causar el mismo problema. Y así es como se genera el círculo vicioso eterno. ¿De acuerdo? Y si aumentas más cardio, es parecido, porque ya la dieta te estresa. Ahora vas a añadir cardio, otra cosa que te va a estresar más, se vuelve a generar ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque es como si te estuvieras castigando constantemente. Entonces, pero quiero que entiendas de dónde parte esto, ¿de acuerdo? Y así yo he logrado ayudar a muchas personas con este problema. Parte de que la persona piensa que va a dejar de engordar por compensar al día siguiente. Es decir, lo primero que tienes que hacer es aceptar que vas a engordar. ¿Por qué? Porque en la práctica estás engordando. Es decir, no es que no estés engordando, la gente que tiene trastorno por atracón siempre termina engordando. No es que estés consiguiendo bajar de peso, no lo estás consiguiendo. Entonces lo primero es aceptar que con ese atracón vas a engordar y te vas a negar a todo costo a realizar una conducta compensatoria. Este es el truco, esto es valiosísimo. O sea, esto tienen que tratársela porque esta es la clave para salir de ahí. ¿De acuerdo? No pueden hacer la conducta compensatoria y van a aceptar que van a engordar. Les va a pasar si ya están en un patrón de dieta saludable y bien estructurado, que ya dejan de mentirse, es decir, ya dejan de vivir en esa mentira donde restringiendo más o hacer más cardio va a ser lo que va a evitar que engorde. Entonces ahora sí vas a engordar y ya aceptas esa realidad. Y así es como tus ideas se comienzan a acomodar, es decir, tú en primer lugar comenzaste a hacer más cardio, comenzaste a restringir la comida porque pensabas que no ibas a engordar, pero la realidad es que igual terminabas engordando. Entonces cuando lo aceptas que vas a engordar, ahora solamente queda una opción, porque sabes que no vas a compensar, es comenzar a controlarte con la comida. Y así es como el cerebro se va acomodando, es decir, parece sencillo, pero es un proceso largo, pero así es exactamente como el cerebro se va acomodando, aceptando la realidad, ser consciente de la realidad, ver la realidad con atención,
Y si tú miras la realidad con atención, te vas a dar cuenta que las conductas compensatorias justamente pretenden compensar algo y que fracasan en su intento de compensar porque en mediano a largo plazo terminan engordando y peor. Entonces, cuando tú aceptas que no te está llevando a nada y dejas de cometer conductas compensatorias, te choca contra la realidad que esas conductas compensatorias son las causas que estás engordando. Y en un patrón de dieta saludable y con calorías adecuadas, vas a poder salir de ahí. Ahora, si tú aceptas que vas a engordar y te encuentras en un patrón de dieta insaludable, que no tiene sentido, con muy pocas calorías, no vas a conseguir nada, te estás cavando tu propia tumba. ¿Por qué? Porque vas a volver a tu patrón de dieta que tiene muy pocas calorías, es insaludable. Entonces, lo primero es tener conocimiento de nutrición. Sin conocimiento de nutrición no vas a ninguna parte, créeme. Y luego es cambiar esos errores de razonamiento, porque son esos, son errores de razonamiento, son sesgos cognitivos. ¿De acuerdo? Hay un montón de sesgos que la gente cae porque el cerebro no es perfecto. Por ejemplo, la gente que procrastina. ¿Por qué procrastina? Porque prefiere fallar. Es un sesgo cognitivo bien estudiado. Prefiere fallar por omisión que por comisión. Es decir, fallar por omisión, por ejemplo, cuando tú procrastinas para un examen, ¿por qué lo haces? Porque prefieres fallar por no haber estudiado que haber estudiado y aún así fallar. ¿De acuerdo? Eso también ha sido ampliamente evaluado en la literatura y es un sesgo. Que preferimos fallar por omisión que por comisión, aun cuando las consecuencias son lo mismas. Y eso es un sesgo, es un error de razonamiento justamente porque las consecuencias son igual de malas en ambos casos. Entonces es mejor fallar por comisión intentándolo que fallar por omisión. Pero es un error en el razonamiento. Entonces lo primero es ordenar esos errores en el razonamiento y ver la realidad con conciencia, con atención plena. ¿De acuerdo? Si cualquiera que me vea que tenga ese problema, si lo aplica y está en un entorno de dieta saludable, te recomiendo que te contrates a alguien, que te busques un nutricionista o alguien que sepa mucho del tema. Si quieres mi ayuda, me puedes escribir y veremos si estás suficientemente comprometido, primero, como para que te acepte mi equipo, porque no acepta todo el mundo, y segundo, si tienes los valores adecuados. Pero si lo tienes, yo encantado de ayudarte. Yo voy a dar todo de mí para que lo consigas. Pero si no, te voy a decir que no. ¿De acuerdo? Pero si no, igual, búscate un especialista, alguien que conozca el tema y te va a poder ayudar a generar un patrón de dieta saludable. Luego de eso es cambiar el chip mental, comenzar a cambiar el chip mental, ¿de acuerdo? Si tú intentas cambiar el chip mental sin solucionar el tema nutricional, estás condenado al fracaso, porque es un tema hormonal. Es que tu cuerpo está segregando muchas hormonas que van a hacer que te dé más ansiedad y más hambre. Y eso es producto de no saber hacer las cosas. Entonces, una vez sabes hacer las cosas, hacer las cosas bien, el resto es cambiar errores de razonamiento como el sesgo que te he dicho antes o como todos estos sesgos que tiene esta gente, porque por algo son problemas mentales. No están viendo la realidad con conciencia, no están viendo la realidad con atención plena. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido esta información. Dale like si que te gustó y ponla en práctica para que te ayude. Y sígueme en Instagram para aprender todo sobre fitness.